Juan capítulo 7. Hoy vamos a ser breves. Juan 7, verso 37 al 39. Tal vez nosotros no lo podemos ver, pero en el Antiguo Testamento la gente no tenía la misma facilidad de tener comunión con el Espíritu Santo como hoy en día usted lo puede tener y yo también. Usted y yo estamos mejor que Isaías, que Jeremías, que Malaquías. Tenemos al Espíritu de Dios las 24 horas. Es una bendición. Por eso Él dijo que no nos dejaría huérfanos. Juan 7, verso 37 al 39. Amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Bien, como les comentaba, en el Antiguo Testamento la gente no tenía tanto acceso al Espíritu de Dios como hoy en día. Y eso nosotros tenemos que honrarlo. Pero el Espíritu Santo necesita que toda persona en quien Él viva, toda persona con quien Él comparte la vida, debe tener sed por Dios. Debe tener hambre por su presencia. Y si nosotros no manifestamos una disposición para buscar la presencia de Dios, una disposición para cerrar la puerta y tener un encuentro con el Señor Jesús, si no ponemos no nos disponemos para que Jesucristo se nos revele en nuestras casas, en nuestros hogares, vamos a encontrar que venir a la iglesia no tiene el mismo sazón o no tiene el mismo sabor que para otros. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo para algunas personas el Espíritu Santo es tan real y para otras no? Si ya no estamos en el Antiguo Testamento, ¿por qué para algunas personas el Espíritu Santo es un concepto, una teoría más? Y no es una persona, es la persona de Dios, con lo cual podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. Y aquí dice la palabra del Señor, que cuando nosotros tenemos evidencia y tenemos encuentros, tenemos comunión con el Espíritu Santo, es una forma de evidenciar que Cristo venció la muerte y fue glorificado. Así que a medida que usted y yo tenemos comunión estrecha, progresiva con el Espíritu Santo, estamos cumpliendo en nuestra vida que Jesús ya fue glorificado y está sentado en su trono. Porque al Jesús morir y resucitar y estar ahora glorificado, Él nos abrió el libre acceso y todo el camino para que el Espíritu de Dios descendiera las 24 horas en nuestra vida. Amén. Gracias a Jesucristo, usted y yo podemos tener acceso al Espíritu de Dios todos los 365 días al año. Cuentas con el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero he visto que no en muchos eso es muy importante, porque el Espíritu Santo ciertamente nos anhela, ciertamente nos desea, pero tal vez nosotros no lo anhelamos, no lo deseamos. Yo a veces me encuentro, una vez un amigo me dijo, tú puedes decir una mentira por mí. Y yo dije, no, porque al decir una mentira voy a perder la comunión con el Espíritu Santo y yo no voy a perder al Espíritu Santo por ti. ¿Verdad? Es esa hambre, esa sed por la presencia de Dios la que va a generar
los cambios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios quiere ser nuestro amigo, quiere contar contigo y que tú cuentes con Él. En el Antiguo Testamento el Padre tuvo su amigo, que es Abraham. En el Nuevo Testamento Jesús tuvo sus amigos, que son los discípulos. Y hoy en día el Espíritu Santo está buscando tu amistad, está buscando mi amistad. Y un amigo debe mostrarse amigo. Un amigo debe mostrarse mejor que un hermano. Es alguien que está dispuesto a dejar cualquier cosa para ayudarte, para consolarte, para decirte que sí es posible, que vale la pena caminar. Con el paso de los años, yo he sido muy amiguero, ¿verdad? Y con el paso de los años, yo era tan fiebrúo con los amigos y con todo, que cuando íbamos a jugar básquet o fútbol, yo iba 1 hora antes para que mis amigos, y si lo mandaban a hacer, la mamá le mandaba a barrer el patio, yo le barría el patio para que fuéramos a jugar. Fiebrúo para hacer las cosas. Y me he mostrado amigo. Pero con el paso de los años me he dado cuenta que he colocado a personas en lugar del Espíritu Santo. Y eso me hizo a reflexionar en este tema. Porque a veces paso más tiempo hablando con amigos, a veces paso más tiempo hablando con otras personas que con el Espíritu de Dios. Y es realmente porque he tomado y he dejado que otras personas tomen el lugar del Espíritu de Dios. Y cuando eso sucede, entonces Dios va a permitir que estas personas o estas amistades, por un breve tiempo Dios las desarme para que el orden de Dios comience a fluir en nuestro corazón. Y comencemos a ver al Espíritu de Dios como el amigo que tanto hemos deseado, que tanto hemos anhelado en nuestra vida. Lo tenemos muy cerca, lo tenemos tan cerca que vive dentro de nosotros y podemos acudir a Él en cualquier momento. Es el Espíritu de Dios. Él es tu mejor amigo. Puedes acudir a Él en medio del dolor, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Puedes acudir a Él cuando la tristeza te abruma. Puedes acudir a Él cuando las soluciones ya no están, cuando estás cargado y cansado, cuando ya ves que las cosas se están cerrando y solamente queda una sola puerta abierta y es Él. Puedes acudir a Él, porque Él nunca se cansa de buscarnos a nosotros. Él nunca se cansa de mostrarnos su amistad. Y Él está buscando en esta mañana a alguien que esté disponible a ser amigo del Espíritu de Dios. Alguien que esté disponible a perder algunas cosas para poder pasar tiempo con el Señor. Porque Él es una promesa para cada uno de nuestras vidas. A veces yo he encontrado con gente que tienen amigos imaginarios, ¿verdad? Y yo he encontrado, a veces voy a visitar a algunas abuelas y algunas personas y están hablando solos. Mamá por lo menos habla sola, no sé con quién habla. Siempre mamá le está echando el cuento a alguien, pues yo nunca veo a nadie. El cuento es que mamá necesita una amiga. ¿Y sabe qué debe ser triste para el Espíritu Santo? Mamá es cristiana, que mamá esté hablando con una señora que se murió hace 100 años y no hable con el Espíritu Santo. Es ser triste, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo está anhelando que nosotros le permitamos que Él cumpla ese rol de amigo, de consejero, de Dios fuerte, de Padre eterno, de príncipe de paz, de admirable. Él quiere ocupar ese lugar en nuestro corazón a través de su amistad, pero yo debo concederle la oportunidad de que Él llegue a hacer eso. Y si no se lo concedes, abruptamente las cosas que tú o las personas
que tú creías que eran tus mejores amigos, poco a poco Él los va a desenmascarar para que te des cuenta que has menospreciado al mejor amigo de la tierra por algunas amistades que sencillamente no podían llenar tu corazón. Puedes acudir en cualquier momento al Espíritu de Dios, pero tenemos que darle acceso. Cuando tú tienes un problema, ¿a quién llamas? ¿A quién llamas a las 2, 3 de la mañana cuando tu hija está enferma? ¿A quién llamas cuando las cosas no están saliendo bien? Ese es tu amigo. Ese es a quien acudes. Y es importante que usted reflexione y yo reflexionemos si estamos acudiendo al Espíritu Santo y estamos valorando a esa persona que tenemos dentro de nosotros. Si le estamos dando el lugar que a él le compete. En el Nuevo Testamento, a veces nosotros, por tener algún conocimiento de la Biblia, hemos cometido el grave error de tomar al Espíritu Santo como alguien más. Y usted puede ver en Juan capítulo 7, vaya conmigo, Jesús estaba en Jerusalén, estaba con su familia, en Juan capítulo 7, y él esperaba, Jesús, hacer cosas maravillosas con su familia. Jesús esperaba hacer cosas grandes. Si Jesús lo hacía con la gente que no era su familia, imagínense, con su familia. Así que Jesús fue a visitar a su familia y en Juan capítulo 7, versículo 1, léalo conmigo, por favor, ahí mismo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron a sus hermanos, a los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea. Los hermanos de Jesús dijeron esto, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, ¿qué dice? Creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico a él que sus obras son malas. Este texto dice que Jesús no pudo obrar ni hacer todo lo que quería con su familia porque ellos no creían en él. Igualmente a nosotros nos pasa con el Espíritu Santo. A veces, como ya sabemos, yo tengo el Espíritu Santo. Como los hermanos de Jesús dijeron, tenemos un hermano que está enfermo, que es Salvador del mundo. Imagínese que usted, un hermano suyo, un pariente suyo, un día, cuando tenga 30 años, le dice, yo soy el Salvador del mundo. ¿Qué va a decir usted? Cuidado, no. Mi arma, ¿qué le pasó a este? Jesús dijo a los 30 años, yo soy el Salvador del mundo. Y comenzó a hacer lo que Dios quería hacer. Y entonces los mismos hermanos, Jesús no pudo hacer nada porque no creían en él. En otros textos dice que algunos se sanaron porque él les puso las manos. Igualmente, esa incredulidad y esa deshonra nosotros podemos tener con el Espíritu Santo. Podemos decir, ya tengo el Espíritu Santo ya. Y perdemos la honra y perdemos la fe de que Él puede hacer más de lo que nosotros pedimos y oramos. Que Él puede hacer más de lo que nosotros hemos estudiado. Porque para Él no hay nada imposible. El Espíritu de Dios puede entristecerse si nosotros, teniéndolo aquí adentro, no creemos su voz, no creemos su dirección, no creemos su influencia, y puede ser que Él nos esté hablando para hacer algo, pero usted puede decir, ¿será o no será? ¿Será el Señor o no será el Señor? Y usted y yo, hijos de Dios, lavados por la sangre,
Tenemos que distinguir claramente la voz de Dios. Porque dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y mis ovejas no oyen la voz de los extraños. Juan capítulo 10. En su interior, usted tiene la voz de Dios. Y puede ser que estemos cometiendo el mismo pecado que cometieron los hermanos de Jesús con Jesús. Pero nosotros se lo hacemos al Espíritu Santo. Lo tenemos adentro, pero no creemos que Él pueda obrar, que Él es soberano, que Él es Dios, que Él es una persona que nos puede gobernar y que Él tiene el control de todo. Él está dentro de nosotros. Y entonces podemos hacernos preguntas. Él nos indica a orar, a leer la palabra. Y usted mismo puede hacer y decir, uy, yo sí estoy fanático, ya no voy a orar más. Y es el Espíritu de Dios que le está induciendo. Pero si nosotros lo escuchamos y no creemos su voz, vamos a perder su presencia. Si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Él nos puede estar hablando, pero si no creemos su voz, nuestro corazón se endurece. Él está buscando a gente que pueda obedecerle, que pueda creerle, que pueda lanzarse a lo que Él le dice. Y cuando el Espíritu Santo te habla, usted va a saber qué es el Espíritu Santo. Porque Él habla con dulzura, con firmeza, con santidad. Él habla con su gloria. Su voz es como estruendo de muchas aguas y su voz es inconfundible. Y esa voz está dentro de nosotros. Es como el estruendo de muchas aguas, que tenemos que dejar que esa voz se avive para que Él no perciba nuestra incredulidad, nuestra deshonra como estilo de vida, sino que al contrario lo honremos en el momento y en el lugar que sea, sabiendo que Él está cada vez que hablamos, cada vez que escuchamos, cada vez que conversamos con alguien, Él está presente. Usted se va a encontrar en toda la Biblia que Él tiene un lugar muy importante en el corazón de los hijos de Dios. Aquí en el texto lo menospreciaron a Jesús. Y si a medida que nosotros, porque es muy fácil creerle, que yo le digo, el Espíritu de Dios estuvo con el apóstol Pablo, todo el mundo dice amén, pero cuando digo, el Espíritu Santo está sobre Mayra, sobre Ramón, la gente no dice el amén tan fuerte. No sé si me hago entender, porque claro, es más fácil creer que para otros, pero para nosotros no nos atrevemos. Imagínate a Jesús que se paró delante de todos los rabinos y dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Los rabinos dijeron, este se volvió loco. Porque es más fácil para alguien que no está, pero el que está presente y que tú puedas ver que es débil y tú puedas ver que tiene dificultades, que no es perfecto y aún tiene la fe, la honra de decir, a pesar de el Espíritu Santo está sobre mí, es diferente. Yo quiero que usted y yo comencemos a tomar esto como práctica y le pueda decir, Isaías dijo, mientras que el Espíritu me dure, madrugaré a buscar. Porque el Espíritu Santo en esa ocasión se manifestaba así, pero hoy en día se manifiesta permanentemente. Y usted puede decir, el Espíritu de Dios está en mí y está sobre mí. Dígale que está a su lado, véeme bien. El Espíritu Santo está en mí y está sobre mí. Dígale a la que está al otro lado. ¿Ah? En mí y está sobre mí. Mira, otra vez, mírame bien. Dígale, mírame bien. Así como estuvo con Moisés, está conmigo. Ahora, mírame, ahora dígaselo usted mismo. Tóquese aquí, dígalo. Él está sobre ti.
pero tienes que obedecerla. Aleluya. Está aquí. Pero Él necesita nuestra obediencia. Él se mueve en los que le obedecen. Hay gente que dice, yo he encontrado a gente, ¿verdad?, con una botella de ron más grande que ellos. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Créalo que no está. Porque hay señales para una persona que está llena del Espíritu Santo. Y la persona, ¿verdad?, gracias a Cristo, usted y yo podemos aceptar que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y una de las cosas que hizo Jesús a través de su obra, solamente los que tienen a Cristo, todos los que han vaciado su vida en Cristo, todos los que no le retienen nada a Cristo, estos están llenos del Espíritu de Dios. Entonces Jesús dijo en Juan capítulo 1 verso 33, el Espíritu Santo, Juan 1:33, el Espíritu Santo tiene muchos años aquí en la tierra. De hecho, Él estuvo en Génesis. Él estuvo cuando se fundó la tierra, los mares. Y Él sabe todo lo de la tierra. Pero en Juan capítulo 1, verso 33, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo viene del Antiguo Testamento. De vez en cuando estaba con Elías, de vez en cuando estaba con Gedeón, de vez en cuando estaba con la gente. Pero a través de Jesucristo, por primera vez, el Espíritu Santo permaneció las 24 horas en un ser humano, en Dios, hecho carne. Juan capítulo 1, verso 33. Vamos a leer el 32. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. Por primera vez el Espíritu Santo vivía en una persona. No solo lo visitaba, sino que habitaba en el corazón de esa persona. Por primera vez. Una cosa es una visita, ¿verdad? Yo puedo ir a su casa a visitarlo y usted bebiendo una hamburguesa. Es una visita, pero no va a vivir con usted. Pero otra cosa que yo diga, ¿sabe qué? Traje la maleta y usted tiene que mantenerme. Es habitar. El Espíritu Santo habitó, vivió en la tierra sobre el cuerpo del Señor Jesús. Más que Elías, más que Moisés, más que David, el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús. Y aquí dice la palabra del Señor, verso 33, y yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, es decir, el Padre le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que por primera vez el Espíritu Santo conseguía una habitación en la tierra, a Jesús. Una habitación permanente, una habitación segura, cómoda. Dios se hizo carne y estuvo aquí en la tierra y el Espíritu Santo vino sobre él, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él, acuérdense que no utilizó su poder como Dios. Él dependía del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo como si no fuese Dios, aunque Él era Dios. Y todo dependía de lo que el Espíritu Santo le decía. Y ese nivel de dependencia es que nosotros tenemos que aumentar en nuestra relación con el Espíritu de Dios. Si Jesús, siendo Dios, cuando vino aquí a la tierra, se despojó de todo y comenzó a ser un niño a tal magnitud que dependía del Espíritu Santo para todo, ¿cuánto más nosotros? Y usted debe aprender a crecer a depender del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a crecer? De lo poco a lo mucho. Un día, después todos los días. Usted va a comenzar a depender del Espíritu Santo para hacer las arepas y no se le quemen. Va a empezar a depender del Espíritu Santo para corregir a sus hijos. Va a empezar a depender del Espíritu Santo cuando vaya a cocinar, cuando vaya a cortar el pelo, cuando vaya a atender a su novio, cuando vaya a atender a su novia. Usted va a depender del Espíritu Santo. Y aquella persona que dependa del Espíritu Santo para las cosas pequeñas, el Espíritu Santo lo va a poner en cosas grandes.
aquella persona que dependa del Espíritu Santo para limpiar una silla, el Espíritu Santo lo va a poner en cosas grandes. Por eso es muy importante que usted dependa del Espíritu Santo. Incluso para los detalles de la vida. Va a trabajar, va a arreglar unas uñas, va a cortar el pelo, va a limpiar una casa, va a hacer unos panes. Dependa del Espíritu de Dios. Y a medida que usted dependa del Espíritu de Dios, Él va a generar más confianza en usted. Y el que depende del Espíritu Santo en lo pequeño lo pone en lo grande. El que depende en lo posible va a depender en lo imposible. El que depende en lo humano va a depender en lo sobrenatural. El que depende de lo material va a depender de lo sobrenatural. Así que debemos aprender a desarrollar dependencia del Espíritu Santo, porque Él puede hablarnos en cualquier escenario y puede cambiar así las cosas. Amén. Jesús estuvo aquí en la tierra y dependió del Espíritu Santo totalmente. Totalmente. Para orar por un enfermo, Jesús, si iba a cantar, dependía del Espíritu Santo. Jesús iba a orar por alguien, dependía del Espíritu Santo. Cuando iba a predicar, Él dependía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo, Jesús hubiese sido cualquier otro ser humano. Lo que le daba a Jesús aquí en la tierra, cuando se había despojado de su esquema, no de su esencia, de su esquema divino, lo que le daba esa vida sobrenatural y ese agradar a Dios era la dependencia del Espíritu Santo. Así que le quiero invitar, tal vez usted no tenga todos los recursos, y a mí me agrada, no tenga tal vez todas las habilidades, pero dependa del Espíritu Santo. Un día fui a una actividad, y usted sabe, cuando hay vigilia y es de varias iglesias, prepárese, porque iba a pasar todo el mundo. Y cantó todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo cantó. Y cantaron grupos y grupos, pero pasó una viejita, ¿verdad? Que cantaba con la nariz. ¡Aleluya! Todo el mundo cantaba hermoso, pero a mí me tocaba predicar y pasó a la viejita. El Espíritu de Dios cantaba horrible. Pero la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. Y tú te das cuenta que la persona que depende del Espíritu Santo tal vez no tenga la habilidad o el carisma que tiene otros, pero cuando ella pasa, la atmósfera cambia. Y yo prefiero la viejita que canta con la nariz, que cambie la atmósfera, que la persona que tiene todos los instrumentos y no pase nada. Amén. ¿Sí o no? Amén. Así que le doy gloria a Dios por la viejita que cantó con la nariz, arregló la vigilia. Esa viejita cantando con la nariz arregló la vigilia. Valió la pena la vigilia. Dios la usó, ¿verdad? Ahora, qué interesante que a veces nosotros queremos, lo más importante es saber hacer las cosas que depender del Espíritu Santo. No, dependa del Espíritu Santo. Deje que Él le ayude a ser mejor esposa, mejor esposo, mejor papá, mejor hijo, mejor abuelo. Deje que Él lo llene y se va a dar cuenta que el Espíritu de Dios va a hacer cosas increíbles, cosas que usted nunca se había imaginado como familia, como esposo, como papá. Él lo va a hacer cuando usted le obedezca y dependa de Él. Amén. Dependa de Él. Yo recuerdo cuando estaba en el Salmo 81, por favor, estaba con el COVID, ¿verdad? Hoy le doy gracias al Señor que me mantuvo con vida y aquí estoy. En verso 8 el Señor me habló. Salmo 81, verso 8. Y el Espíritu Santo me habló así enseguida. Y yo lo escuché. Salmo 81, 8. Y me dijo el Señor, oye pueblo mío, ¿lo tienen? Dice, oye pueblo mío, oye templo del Dios viviente y te voy a amonestar. Pueblo, templo del Dios viviente, si me oyeres, no habría en tu corazón Dios ajeno. No te inclinarías a Dios extraño. Porque yo soy Jehová tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la voy a llenar. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, dice el Señor, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se los hubiesen sometido y el tiempo de ellos sería para siempre y les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría. Entonces el Señor dice, si tú hubieses escuchado mi voz, si usted, el problema que usted tiene con la esposa, que hoy no se habla, uno sabe en el culto cuando la gente tiene problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la esposa mira el culto para allá, mira para el baño, y cuando hay algo que le toca al esposo, dice, escucha, y uno pilla aquí todo. Yo sé los que están bravos y los que están contentos, de aquí yo lo veo. Así que no se preocupe. La cosa es que si tú hubieses escuchado la voz del Espíritu Santo, ese problema no hubiese pasado. Si tú hubieses escuchado la voz del Espíritu Santo, el problema con tu hijo rebelde no hubiese pasado. Porque el Espíritu Santo está en toda la tierra. Y cuando tú estás peleando o alguien está peleando contigo, Él está ahí. Y si lo hubieses obedecido, ya el problema hubiese terminado. Los problemas crecen a medida que no escuchamos al Espíritu de Dios. Todos tenemos dificultades en el diario vivir, pero al escuchar al Espíritu Santo, Él te va a hablar y te va a guiar para cómo resolver ese conflicto, cómo resolver las situaciones en el diario vivir. Entonces, si hubiésemos escuchado su voz, hay cosas que están levantadas en nuestras casas, problemas, amarguras, conflictos que no estarían si hubieses escuchado su voz. Por eso dice en la Biblia, nos estaba diciendo Jesús, dependan del Espíritu Santo. Él va a generar que en su casa reine la justicia, paz y gozo. Él va a generar que en su corazón reine justicia, paz y gozo. Y Él es el que puede generar que en Mara reine la justicia, la paz y el gozo. Él, a medida que todos nos sometamos a Él, a medida que Él ejerza su autoridad sobre nosotros y nos pueda controlar. Por eso el Espíritu de Dios nos está diciendo, y hay gente, ¿verdad?, que le pueda decirse que vamos a ilustrárselo de esta manera. Hay una persona que dice que el Espíritu Santo la guió, ¿verdad?, a hacer cierta situación, a resolver un problema de una manera o de otra, y cree que es de Dios. Pero de repente, cuando esta persona ya tomó la decisión, los frutos de sus decisiones no hablan del carácter de Dios y no hablan del respaldo de Dios. Dios no lo respalda. Y la gente puede decir, pero yo había escuchado la voz de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Dios les había dicho, oigan mi voz, y ellos nunca le hicieron caso. Entonces ellos querían escuchar a Baal y ellos querían escuchar lo que su corazón decía. Entonces un día ellos fueron a Dios y Dios les dijo, ¿saben qué? Hagan lo que ustedes quieran. Y ellos hicieron lo que quisieron. Y después, como les fue mal, Espíritu Santo le dijeron, Dios, nosotros hicimos lo que tú nos pidiste. Y le dijo Dios, para un momentico ahí. Yo tengo años diciéndoles que escuchen mi voz y ustedes no me escucharon. Yo los dejé a su propia imaginación. Y hay gente que está creyendo que es la voz de Dios y es su propia imaginación. No sé si me hago entender. Amén. Cuando de repente, ¿verdad?, viene alguien como una hermana, yo he hecho siempre el testimonio, una hermana, y ella tiene como 170 años, debe tener ella ya. Ella, hermana, debe tener 70, 80 años, y ella era más joven, y ella me decía que le gustaba un hombre, y ella se iba a casar con él, que Dios le había hablado. Y ella se puso a orar, y está orando todavía, pero el hombre se casó hace 25 años, ya tiene hijos, y la hermana, por supuesto, ya no está como antes.
Así que ella dice que Dios le dijo y el hombre no la quiere ni saludar. ¿Usted cree que fue Dios que le dijo? ¿Fue su propia? No fue Dios. Cuidado que usted diga, no, Dios me guió, y no sea tu propia imaginación. Nuestra imaginación nos confunde porque son los caprichos de nuestro corazón. Son las cosas que nosotros queremos. La voz del Espíritu Santo siempre te va a guiar a algo que glorifique a Jesús, que te haga a ti menguar para que Cristo crezca. La voz del Espíritu Santo te va a guiar para que Jesucristo sea conocido en la tierra, para que nosotros no seamos famosos, sino Cristo sea famoso, no para nuestro bienestar, sino para el bienestar del reino. Amén. El Espíritu Santo nunca va a guiar a el esposo que de repente diga, el Espíritu Santo me dijo que me fuera solo a San Miguel y me comiera la pizza yo solo. Nunca te va a decir eso el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo busca el bienestar de la familia y de los demás. Así que cuando nosotros, y yo he escuchado a mucha gente que dice, el Espíritu Santo me dijo, y es su propia imaginación. Es muy importante que usted tenga discernimiento, porque el Espíritu Santo nunca lo va a llevar hacia atrás, lo va a llevar siempre hacia adelante. El Espíritu Santo nunca le va a decir, ¿para qué vas a caminar? ¿Para qué vas a ese culto? Nunca le va a decir eso. El Espíritu Santo no le va a decir, tú te mereces descansar, hoy es el día de descanso. Nunca le va a decir eso. Siempre va a decir, levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz, aunque las cosas estén difíciles, aunque tinieblas te estén rodeando, por cuanto me busca y me obedece, sobre ti será vista mi gloria y sobre ti amanecerá Jehová. Amén. Así que vamos a obedecer la voz del Espíritu Santo como lo hizo Jesús. Cada vez que Jesús iba a sanar a alguien, el Espíritu Santo se lo decía. Cada vez que cuando Jesús alimentó a los 5,000, el Espíritu Santo se lo dijo. Pero Jesús aprendió a escuchar al Espíritu Santo desde que Jesús escuchaba a María como mamá, escuchaba a su papá José. Cada vez que él obedecía, él estaba aprendiendo a escuchar a Dios. Y cada vez que usted y yo le enseñamos a nuestros hijos a obedecernos, a escucharnos, los estamos preparando para que escuchen la voz de Dios. Así que por ahora algunas personas que están aquí en la iglesia, que yo se los agradezco su confianza de entregarme su corazón para guiarlos a Cristo, por ahora algunos están aprendiendo a escuchar la voz de Dios, pero a medida que obedezcan las instrucciones que yo le dé bíblicamente sobre su vida espiritual, obedezca, porque si obedece a este negrito que se equivoca, ¿cuánto más no va a obedecer a Dios que nunca falla? Amén. ¿Sí me hago entender? Amén. Mientras usted no escuche la voz de Dios, escucha al líder que lo esté guiando a la verdad y a la vida. Amén. Si nosotros le decimos bautícese, haga caso y bautice. Amén. Case. Amén. Deje la otra mujer. Amén. ¿Por qué? Porque es Dios hablando a través de nosotros. Amén. Por eso es muy importante que usted, para poder ser guiado por el Espíritu, necesita aprender a oír, a obedecer. Si a usted le cuesta obedecer, va a ser muy difícil. ¿Sabe? A mí me apasiona Cristo, porque Cristo en cuanto al fluir del Espíritu Santo, Jesús muchas veces habla a la gente con instrucciones que no son lógicas. Por ejemplo, fíjese esto. Jesús le dijo a la gente, vayan y sanen a la gente, y cuando vayan, llévense solo un par de zapatos, unos boxers, uno solo, con hueco sin hueco, pero llévense eso. ¿Verdad? Dijo Jesús, llévense uno solo, llévense una sola franela y váyanse más pelados que rodilla chivo. Váyanse que yo los voy a usar. Mire esa instrucción. Cualquiera de nosotros, si se va de viaje, mete de todo. Mi esposa, cuando yo me voy de viaje, me mete hasta los muchachos en la maleta.
Jesucristo dijo, cuando vayan de viaje, váyanse solo con la ropa que tienen puesta. Y van a viajar un año. ¿Por qué? Porque las instrucciones de Jesús a veces no nos gustan, pero son eficaces para trabajar con nuestro orgullo. Y nos hacen ser humildes para escuchar su voz. Yo recuerdo muchas veces mi pastor me dio instrucciones que yo nunca las entendía, solo obedecía. Y un día el Espíritu Santo ya estaba creciendo en el Señor, el Espíritu Santo me habló y ahí fue donde lo aprendí. Me dijo, por cuanto obedeciste a un hombre que se equivoca, ahora yo te voy a hablar y obedéceme con la misma fuerza que lo hiciste a un ser humano, hazlo conmigo, me dijo el Espíritu de Dios. Querido hermano, obedezca a su líder. Cualquier instrucción bíblica, obedezca, porque eso va a bendecir su vida espiritual. Amén. Si oímos su voz, los enemigos serían derrotados. Jesús dependió tanto del Espíritu Santo para cualquier cosa. No hacía nada sin el Espíritu Santo, que inspiró en Juan capítulo 3, por favor. Juan 3. Y nos da una clave que necesita toda persona para que la presencia de Dios permanezca en él y esté las 24 horas. Número uno, esta persona necesita entender que a través de Cristo tenemos acceso directo al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se puede derramar sobre nosotros. Es una promesa del Padre, es una promesa del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, perdón, que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros a través de Cristo. No vamos a leer Juan 3, vamos a leer Tito 3. Perdón acá. Con Juan 3 terminamos. Tito 3, versículo 5. El 4, perdón. Amén. Tito, no es Tito el de la panadería de la Biblia. Sí, Tito 3. Amén. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración o nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo, a cual dice él, el Espíritu Santo, el cual derramó, ¿de qué forma? Abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Salvador. A través de Cristo, usted tiene la abundancia del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? No creen mucho. Vamos a darle otra vez. No se preocupen, estoy de cumpleaños, estoy de fiesta. Ve, Elías, de vez en cuando, el Espíritu Santo venía sobre él en forma escasa. Ahorita y más tarde lo perdía. Pero a través de la obra de Cristo, de todos nuestros pecados, de estar en la cruz, de crucificarnos con Cristo, de morir a la vieja criatura, a través de la obra de Cristo, el Espíritu Santo se derrama sobre los que lo buscan con abundancia, sin medida, sin límite y liberalmente. Amén. Así que usted puede tener más del Espíritu de Dios que lo que tuvo el profeta Elías. Amén. Aleluya. Usted puede tener eso adentro de usted. El Espíritu Santo usó a Elías para que no lloviese. ¿Cuánto más podemos nosotros dejar que el Espíritu Santo haga a través de nosotros? Todos los pecados, cualquier limitación, cualquier cosa que haya en tu corazón que detenga el fluir del Espíritu Santo, si se lo das a Cristo, si se lo entregas de todo el corazón, Él lo lleva a la cruz, te lava con su sangre, te limpia y genera en ti el corazón requerido para que el Espíritu Santo te llene con abundancia. Amén. Dele todo su ser a Jesús
Y todo lo que está lleno de Jesús, el Espíritu Santo lo va a llenar. Amén. Abundantemente. Abundantemente. Gloria a Dios. ¿Qué podemos hacer? Y con esto sí termina en Juan 3. La clave que nos enseñó Jesús, Juan 3. Juan 3, verso 30. Para que el Espíritu Santo permanezca, ya es una promesa, es dado con abundancia, pero ¿por qué en algunos sí permanecen y en otros no? ¿Por qué en algunos dice, de hecho en Primera Reyes dice un profeta, ¿por dónde se me fue el Espíritu Santo? ¿Por qué alguna gente dice cosas como que me bajé de la cruz con todo y clavos y se lo enterré a la gente? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si ya fue derramado abundantemente, ¿por qué en algunos sí, en otros no? Porque aquí está la clave, Juan 3:30. Es necesario, pero que yo mengue. Para que el Espíritu Santo pueda ser real a Cristo en tu vida, tú y yo tenemos que para que Él crezca. Amén. ¿Qué es menguar? Ponerse en sujeción al Espíritu Santo. Amén. Que lo que Él te diga, tú le obedezcas. Que Él pueda controlar tu voluntad y tus deseos. Que Él te pueda decir a dónde ir y dónde no ir. Que tú puedas obedecerlo en cualquier escenario de tu vida. Eso es menguar. Menguar es apagar Netflix y escuchar su voz. Menguar es pasar tiempo con el Espíritu Santo más que la vecina con la que hablas tanto en las tardes. Eso es menguar. Y si nosotros queremos la realidad del Espíritu Santo sobre nosotros, es necesario que entendamos que a través de Cristo la podemos tener en abundancia, pero tenemos que menguar. Van a haber situaciones, momentos, etapas de tu vida donde no va a haber gente. La gente se va a ir. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se está llamando. Cuando tú ves que mucha gente se está yendo, el Espíritu Santo diciendo, ven, es tiempo de pasar a solas conmigo. Amén. Si el marido no está, los padres no están, los hijos no están, es porque el Espíritu Santo quiere que aprendas a valorar su presencia, a valorar esa presencia poderosa que estuvo en todos los personajes de la Biblia y hoy en día está contigo. Está en tu corazón. Pero aquí adentro, si nosotros no soltamos el control de nuestra vida, si no soltamos el control de nuestro corazón, jamás Él va a poder guiarnos. Deja que el Espíritu Santo lo haga. No trates de cambiar a tu marido, deja que el Espíritu Santo lo haga. No trates de cambiar a tus hijos, deja que el Espíritu Santo lo haga. No trates de cambiar al pastor, deja que el Espíritu Santo lo haga. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Seamos gente que dejemos que el Espíritu Santo haga más. Él tiene más para darte, pero tienes que darle el primer lugar a Él, quitarte para que Él se ponga en el centro. Si tú no te quitas, Él no se puede poner. Tienes que quitarte, hacerte un lado para que Él obre. Y puedes estar como mujer intentándolo con tu esposo, y no es así. Tienes que quitarte del medio para que Él lo haga. Quítate del medio, lo estás estorbando, y deja que Él comience a orar. Deja que Él te muestre su poder. Estás peleando con pobreza, quítate del medio y deja que Él obre. Estás luchando con un techo de la casa que se está lloviendo, quítate del medio y deja que Él obre. Estás luchando con algunos detalles de tu casa, en tu matrimonio, quítate del medio y deja que Él obre. Deja que Él obre a través de ti. Pero no lo hagas a tu forma, a tu manera, a tus métodos. Deja que Él te guíe. Yo recuerdo una vez, yo tenía como 16, 17 años, y el Espíritu Santo
Mi papá todavía no es cristiano. Ha hecho la oración de fe como 30 veces. Pero papá, a los 17 él comenzó a quebrarse. Porque yo estaba en casa orando por él. Yo quería que papá siempre cambiara. Y siempre quiero que sea cristiano. Ya yo lo entregué. Eso me generó mucha frustración. Pero un día, ya a los 17, 18 años, yo estoy orando y el Espíritu Santo me habla del corazón de papá. Y yo voy y digo, papá, el Espíritu Santo me dice esto. Y le hablé a papá muchas cosas que le habían pasado en su vida. Papá comenzó a llorar. Y me dijo, ¿sabes? La única persona que sabía eso era Dios. Porque esa oración yo se la hice a un día borracho a Dios. Por algo que pasó con tu abuelo. Pero entiendo que Dios está vivo, me dice papá. Porque eso solamente lo sabía, era Dios. Y jamás pensé, me dijo papá, que Dios escuchaba a borrachos. Porque no sabía que Él me había escuchado. Pero si te lo digo a ti, significa que me escuchó. Ahora, ¿qué le quiero decir? Deje que no. Usted póngase sumiso al Espíritu Santo. Y cuando Él le diga que hable, usted hable. Cuando Él le diga que calle, usted calle. Cuando Él le diga que obre, obre. Él le va a dar instrucciones. A veces, detalles que le va a dar. Obedézcala. Haga caso. Ninguna de sus instrucciones va a ir en contra de la palabra de Dios. Pero haga caso y va a ver que Él va a comenzar a obrar poderosamente. Poderosamente. Detalles. Detalles. Nosotros una vez aquí en la iglesia celebramos la Semana Santa y vinieron como 5 personas. Estaba comenzando la iglesia. Y yo dije, Jesús, ¿por qué hicimos esto? ¿Qué es esto? Jesús me dijo, solo una instrucción mía. No vino la gente, pero Jesús me dijo, yo estaba enseñándote a obedecer. Cuando uno aprende a obedecer, aún que en esa ocasión no pase nada, Él te va a generar el corazón a través de eso, necesario para recibir eso que tanto le has pedido al Señor. Por eso hoy te ruego que descanses en la presencia de Dios, escuche su voz, obedece y vas a ver cómo la abundancia del Espíritu Santo va a cambiar todo. Incline su rostro, por favor. Amado Espíritu Santo, te deseamos esta mañana. Y a través de Cristo, la abundancia y la promesa tuya vienen sobre nuestro corazón. Derrámate abundantemente por la fe. Derrámate, Señor. Derrámate sobre cada corazón, sobre cada vida que está en este lugar. Mira los que están cargados y cansados. Mira los que tienen problemas con su esposa, con su esposo y no saben qué hacer. Ven sobre ellos. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ahí donde usted está, acuda al Espíritu de Dios. Él es eterno, Él es sabio, Él es amable, Él es sensible, Él es una persona. Él está allí te está escuchando. Él vive dentro de tu corazón. Si tu corazón es de Cristo, Él vive dentro de ti. Pero dale la oportunidad. Si no has escuchado su voz, pídele perdón. Perdóname por no escuchar tu voz. Perdóname por no obedecerte. Pero Señor, guía mi corazón para vencer los gigantes que estoy enfrentando en la vida. Para vencer las dificultades que estoy pasando en la vida. Quiero vencerlas. Quiero vencerlas en el nombre de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo, derrámate. Derrama de tu gloria en Cristo Jesús. Derrama de tu gloria en Cristo Jesús. Derrama de tu gloria en Cristo Jesús. Ahí, Señor, tócalos de la cabeza hasta los pies. Los que son tuyos, tócalos.
Los que se sienten huérfanos, tu compañía viene sobre ellos. Los que están enfermos, tu sanidad viene sobre ellos. En el nombre de Jesús. Los que se sienten esclavos, atados al pecado, tu presencia viene sobre ellos. En el nombre de Jesús. Cree lo que estamos orando. En el nombre de Jesús. Donde había muerte, Espíritu Santo sopla vida. Donde había enfermedad, Espíritu Santo sopla salud. Donde había inmundicia, Espíritu Santo sopla santidad. Donde había impureza, sopla pureza. Donde había enfermedad, sopla salud. Allí donde están, Señor, Rey de Reyes, tú eres el Rey, Espíritu Santo.